Y eran unas épocas muy difíciles. A mí me tocó empezar el primer año el segundo año de la dictadura. Yo empecé en el año 77, en plena dictadura, con soldados que nos apuntaban con fusiles en las calles. La facultad era una especie de, no sé cómo decirte, de templo en el que no se podía ni hacer un ruido. Yo me iba a tomar clases, me sentaba y ni siquiera miraba a quien tenía a mi lado. No anotes la dirección de nadie, las recomendaciones. No anotes el teléfono de nadie. Porque a vos te agarraban con el teléfono de alguien que sospechaban que era un terrorista y te levantaban a vos y te llevaban. Lo que nosotros no nos enterábamos era quiénes desaparecían de los alrededores nuestros, porque yo no conocía a la gente. Porque que no los mirabas, no los Exacto. veías. No, no, pero así era. La facultad era un sepulcro. ¿Cómo llegas a Pinamar? Yo trabajaba en Buenos Aires, en una empresa que se llama Eastel, y ahí conocí, bueno, y un compañero mío de trabajo era el hermano de un ingeniero que trabajaba acá en Telpín. Y de esas casualidades, un fin de semana de verano que él volvió hecho un camarón el lunes a la oficina, y dijimos, estábamos en el comedor de la empresa y dijimos, ¿qué te pasó, Osvaldo? No, entonces cuando fui a visitar a mi hermano que vive en Pinamar, trabaja allá, y de esa charla surgió, sí, trabaja en una cooperativa que hay allá en Pinamar, está muy bien, es muy lindo. Yo en realidad ya estaba en búsqueda de irme de Buenos Aires. Yo vivía en La Plata, viajaba todos los días. Marta, mi esposa, estaba embarazada y yo decía, viajaba en el ómnibus de famoso Río de La Plata a Buenos Aires, todos los santos días a las 6 de la mañana salía. Y yo decía, no voy a conocer a mi bebé haciendo este trabajo. Claro, es verdad. Cuando surgió eso dije, él me contó, dice, no, y ahora están buscando otro ingeniero porque necesitan otro ingeniero más. Y ahí dije, Digo, bueno, ahí voy yo. en realidad lo primero que hice fue lo que los psicólogos creo que le llaman proyección. Ajá. O sea, proyecté mi deseo en él y le dije, te vas, pensando que él... Sí. Y él me dice, ¿a dónde? Te digo, ¿te vas a trabajar a Pinamar? Y me mira y me dice, ¿vos estás loco? No, yo no me voy a Pinamar. Entonces ahí empecé y dije, bueno, entonces, haceme el contacto, por favor. Y él me dice, sí, no hay ningún problema, yo te contacto con el presidente y vos hablá. Así que me contactó con Jorge Enrique yo. Tuve una entrevista con él en Buenos Aires, en el Hotel Plaza, en el Plaza Hotel, donde él tenía su oficina en esa época. Y después de eso me dijo, va a tener que ir a hacer una entrevista a Pinamar. Así que la siguiente vez fue venir a Pinamar, post Semana Santa, en abril, y entrevistarme con el gerente de acá. Post Semana Santa, 1987, un Pinamar que no había. Nada. Yo siempre recuerdo algo que me dijo el gerente de Telpín en ese momento cuando estábamos sentados en la oficina y me dice, mire que, no sé si usted sabe, pero acá en invierno, después de las 6 de la tarde, no andan ni los perros en la calle. Y me mira y me dice, y no es una forma de decir, no andan ni los perros, de verdad no andan ni los perros. Esto es así. Es así. Y ya después me enteré que habían tenido otras experiencias con algunos que habían venido y no habían aguantado y se habían ido. Claro. Entonces me estaba como asustando. Yo lo que sabía, y ya lo habíamos hablado con mi esposa, que era que queríamos. ¿Cómo fue ese planteo cuando llegaste a tu casa, tu Marta embarazada de tu primer hijo? Yo fui y le dije, ¿vos te irías a vivir a Pinamar si consiguiera trabajo allá? Me miró y me dijo, sí. No me preguntó ni qué vamos a hacer, ni cuánto vamos a ganar, ni dónde vamos a vivir. Me dijo, sí. ¿Imaginaste alguna vez que ibas a estar tantos años en una sola empresa porque vos te recibís de ingeniero en telecomunicaciones y el campo es muy amplio? Yo siempre pensé en irme a algún lugar, o sea, no fuera del país porque en esa época todavía no estaba La gente no se iba tanto. no era tan común que desearas irte. Lamentablemente hoy sí, pero en ese momento no tanto. Entonces era, pero sí, no Buenos Aires, eso es algo que yo tenía claro. Yo soy necochense, yo me crié en Necochea, en una ciudad relativamente chica donde la gente se conoce, donde los chicos podían andar en bicicletas a jugar en la calle o en el parque. Y yo quería eso para mis hijos, no quería encerrados en una casa o en un departamento. ¿Vos te vas a Necochea con tu familia cuando tenías qué edad? 4. Porque surgió también por una posibilidad laboral familiar. Fue por trabajo de mi papá, o sea, sí. Mi papá era técnico en televisión. Y en La Plata, donde nosotros vivíamos, es donde yo nací, de donde es toda mi familia, en ese momento la cosa se estaba poniendo como fea de trabajo.
Él tuvo un problema económico con un negocio que le fue mal. Y bueno, y a través de un amigo que le dijo, mira, en Necochea yo creo que puede haber posibilidades porque recién está arrancando la televisión. Recién habían puesto Canal 8 de Mar del Plata y a duras penas ese Canal 8 de Mar del Plata, con unas antenas altísimas, que yo llegaba y uno lo podía ver en Necochea. Entonces había como una especie de campo fértil para sembrar. Total. Probó suerte de noviembre a marzo. En marzo nosotros, mi mamá, mi hermano y yo, Toda la familia. sí, nos subimos y nos fuimos en un colectivo a Necochea y ahí nos quedamos a vivir. ¿Ese campo fértil que vio tu papá en Necochea es el mismo que vos viste en Pinamar? En realidad yo no hice ese análisis. Lo mío fue un cambio de estilo de vida, lo que me impulsó a venir a Pinamar. No tanto la carrera, porque la verdad es que lo primero que me pasó fue que cuando hice la primera entrevista, la parte del trabajo que me ofrecían no era lo que a mí me entusiasmaba. Pero yo dije, como dije siempre, por algún lado se empieza. Porque uno sueña hacer carrera en una gran empresa y progresar, etcétera. Y pareciera que en un lugar tan chico, como lo era Pinamar en ese momento, en una empresa tan chiquita, como era Telpin en ese momento, pero con una tecnología de primera que no conocía a nadie. Porque vos llegaste a cubrir qué puesto, digamos. Hacía falta un puesto en realidad, para plantel exterior era. O sea, para las obras de plantel exterior, o sea, todo lo que es el cableado de las calles, etc. Ni bien llego el primer día de trabajo, que fue un sábado, yo empecé a trabajar un sábado. Ah, muy bien. Trabajábamos los sábados a la mañana en esa época, yo llegué un viernes a la noche y trabajé, mi primer día de trabajo fue sábado a la mañana. Me dijeron que un ingeniero japonés que trabajaba en Pinamar, que había quedado desde la instalación haciendo mantenimiento de la central, se iba. Y que yo tenía que absorber todo el conocimiento que había depositado en ese japonés y tratar de asumirlo y hacernos cargo de la central telefónica nosotros. O sea que arrancaste hablando con un japonés. Arranqué hablando con un japonés. Ya hacía muchos años que estaba, porque la central se instaló en 1980, creo que desde el 81 hasta el 87, ya hacía 6 años que estaba, 5 o 6 años. Así que hablaba español, con su acento japonés, sí, claro, pero hablaba español. Antiguamente las centrales telefónicas sí, eran unas máquinas muy grandes, llenas de aparatos que se movían, contactos que giraban y cosas que hacían que una comunicación automática se pudiera establecer, porque antes de eso era manual. Antes de eso uno levantaba el teléfono, una operadora le preguntaba qué número quiere hablar y uno decía con tal número y ya después se automatizó, pero se automatizó de forma electromecánica, o sea que eran aparatos que se movían, cables que se conectaban, todos automáticos, pero todo, digamos, mecánico. Y en la década del 80 empieza a aparecer lo que se llaman centrales controladas por programa almacenado, que es básicamente una computadora. En esa época, si vivías en grandes capitales, hablabas por teléfono público. ¿Acá en Pinamar había teléfono público? Sí, los naranjas. Me tocó repararlos, se rompían a cada rato. En temporada era más difícil, porque era más trabajo, porque el cospel se ensuciaba con el bronceador o con las cremas que la gente usa en la playa y se solían trabar o dejar residuos de eso dentro de los canales por donde andaba el cospel, entonces se trababa el cospel. ¿Te tragaba el cospel y era un drama? Sí, tragaba el cospel y era un drama. Robaban los teléfonos. O sea, ¿también? Sí. Le encontraban mañas, los teléfonos tenían defectos. Entonces le encontraban mañas para hacerlo funcionar. Yo las conocía de mi época de estudiante. Ya en ese momento, como vos decís, era una cooperativa con tecnología y demás. ¿Por qué pasó acá en Pinamar y no en otro lugar? Por un lado, el fundador de Telpin y el que tuvo la idea, el primer presidente, fundadores fueron todos, pero bueno, fue su primer presidente y además aparentemente quien motorizó esto, que fue Enrique Susini, era un hombre que era un apasionado por la tecnología. Desde la famosa historia de los locos en la azotea, pionero claro, de la radio, la televisión, el cine sonoro en Argentina. Y luego la llegada de Jorge Enrique Yo a la presidencia, creo que fue el segundo gran impulso, porque también otro apasionado en la tecnología, que vislumbró que el futuro de la telefonía venía por ese lado, venía por las computadoras. Porque ¿cuál era el problema de las máquinas anteriores? Primero que eran difíciles de mantener, se rompían más veces, eran más costosas, y ampliarlas, que era lo que pasaba en Pinamar. Pinamar, toda su historia fue crecimiento. Y acompañar ese crecimiento era difícil porque llevaba mucho tiempo y llevaba mucho dinero, era muy caro. Yo recuerdo en esos años 80 y algo que en Buenos Aires para tener una línea
la gente decía, hace 20 años que estoy esperando, y de golpe venías acá a Pinamar y a la semana o menos tenías la línea, hasta elegías el número de teléfono. Y porque al tener la central con sobrecapacidad, antes Claro. siempre era al revés, juntaban solicitudes y una vez que tenían 100 solicitudes pendientes decían compremos. Cuando se compró la máquina NEC se invirtió eso, o sea, la NEC tenía capacidad de sobra. Y eso es lo que hizo la diferencia grande de Telpin respecto de un país que estaba muy atrasado, un poco culpa por la empresa estatal Entel, que no Claro. hacía las inversiones necesarias. Telpin se hizo famoso porque hablabas gratuitamente, pero vos pagabas bastante de teléfono. Me mostraste la boleta de Telpin y me dijiste, Marta, ¿hace falta hablar tanto por teléfono? Y me muestra la boleta. Eran todas llamadas a Necochea, a mi casa. Yo seguía hablando con mi mamá. En realidad no era que era caro el teléfono, porque local era gratis, pero Larga distancia, nuestra no. familia estaba en Necochea. Y ella hablaba verdaderamente, o sea, horas, ¿no? Y la cuenta llegaba como cualquiera. Claro. Los teléfonos públicos tenían el problema ese de que por ahí alguien los agarraba y les encontraba alguna maña y los robaba, ¿no? Entonces nosotros supervisamos desde la central podíamos verlos, y si veíamos que un teléfono público tenía una llamada muy larga, decíamos, este teléfono Chau, está pinchado. está pinchado, a este lo están robando. En una de esas pasadas encontramos uno que estaba hacía mucho tiempo hablando. Entonces, ¿qué hacíamos? Interveníamos el teléfono para decirle, bueno, pues no lo estaban robando, era Marta, No, que se vio el ¿en teléfono serio? público. Y metía el copel y metía el copel. Y ella pagaba, pero en el teléfono público. Y de ese, el hablar gratis y que todo el mundo hable de Pinamar y de Telpin y esto de tener despertador o identificador de llamadas, empieza a llegar como esta primera tecnología de los mensajes que fue el pager. En realidad habíamos montado acá con la empresa Skytel una antena que transmitía los datos a los equipitos que llevaban las personas, y uno tenía que llamar a una central, lo atendía una operadora y uno tenía que decir qué mensaje quería mandar a quién. Esa operadora, que no estaba acá, estaba en Buenos Aires, tipeaba en una computadora el mensaje y el número del pager y lo mandaba. Y entonces llegaba el pager a una pantallita, un texto, como luego fueron los celulares. Es Claro. exactamente muy parecido a un SMS, digamos, a un mensaje de texto de los anteriores al WhatsApp. Las tecnologías fueron avanzando, digamos, la llegada de Internet a Pinamar también fue así como un gran hito. Tuvimos mucho tiempo investigando con Joe, porque queríamos traer Internet a Pinamar. Ya había Internet en Buenos Aires, la Internet discada famosa, pero no podíamos traer la conectividad internacional. O sea, acá podíamos montar el nodo de Internet, pero faltaba conectar Pinamar a Internet y no había conectividad. No había empresa que nos vendiera esa conectividad. Así que después de muchas gestiones logramos conectar vía satélite. Y a partir de eso desarrollamos todo lo que hacía falta para brindar servicio, compramos el equipamiento, etcétera. Instalamos los servidores, todo lo que hacía falta para dar internet. Y a fines del 97 ya empezamos a tener servicio. El verano del 98 no lo dábamos formalmente, estaba en prueba. Y en marzo del 98 hicimos el lanzamiento comercial formal donde empezamos a vender ya internet. ¿Eso era dial-up? Sí, dial-up, o sea, era El ruidito del el teléfono. teléfono, la computadora, el módem adentro de la computadora y el ruidito ese que hacía Claro. para conectarse. ¿Y que te bloqueaba el teléfono? Y que te bloqueaba el teléfono, Claro. obviamente. Por eso nosotros instalamos tanto teléfono en esa época. Claro. Porque pusimos la segunda línea esa gratuita, que básicamente era para que la dedicaran a internet. Y nosotros fuimos los primeros en Argentina, y no sé si los únicos, en que dimos internet plana, se llamaba. O sea, no cobrábamos por tiempo, como se cobraba en todo el país. Acá vos pagabas un abono mensual y te conectabas todo lo que querías. Habrá pasado 2 o 3 años que empezó a aparecer lo que ahora después se conoció como tecnología ADSL, pero no estaba difundida. Y nos dieron una versión light, sería, de lo que era una conexión de banda ancha de esa época. Pero lo primero que salió fue como una banda ancha light, digamos, ¿no? De 1 mega de velocidad. Nada. Sí, pero el dial-up era 56K. Ah, claro. 64K lo sumo. Claro. 1 mega era una cosa de locos. Sí, claro. ¿Qué leen? ¿Qué buscan? ¿Cómo se dan cuenta de la tecnología que viene? En la era pre-internet eran las publicaciones, recibíamos revistas, publicaciones de tecnología,
y asistencia a congresos internacionales. Y esos congresos eran donde se mostraba cuál era el futuro. Porque fuimos acompañando ese desarrollo que se iba dando en el mundo, adaptando esa tecnología a nuestras posibilidades. ¿Sos curioso? Sí, obviamente, sí. Y te acompaña un grupo de gente, digamos. Y Telpin es una empresa en la que promovió eso, siempre. Vos ibas al Consejo de Administración con proyectos, con ideas o con cosas nuevas, y obviamente estaban las preguntas de rigor, cómo es esto, cómo es aquello, cuánto cuesta, etcétera. Sí, claro. Pero te daban vía libre para hacer. Esa vía libre era mucho, porque permitía que uno dejara volar la imaginación, porque sabías que después ibas a llegar y te iban a decir que sí. Entonces, desde comprar las primeras PCs, recuerdo, hasta desarrollar el primer software que hicimos de gestión. Que son softwares que ahora se ofrecen para otras... Sí, que evolucionaron y que luego se armó un área específica, que es el área de sistemas, que genera, digamos, que crea software para Telpin y para terceros. Bueno, después vino el desafío de la tele en el 2014. Sí. ¿Y por qué se les ocurrió? O sea, nosotros tenemos que completar el portafolio de servicios que le llega a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué en Pinamar no vas a poder tener un operador que te dé todo si hay lugares donde hay operadores que te dan todo? De hecho, acá ya teníamos una competencia que daba internet y televisión. Entonces era injusto y quedábamos en inferioridad de condiciones y nosotros no podíamos ver televisión. Pero bueno, legalmente no se podía hasta que se aprobó. Cuando se aprobó la ley y nos permitió hacer eso, ya teníamos encarado nosotros desde la cámara de la que formamos parte, Catel. Y bueno, ahí lo pusimos en práctica, entre todos. ¿Siempre te gustó manejar mucho? Siempre me gustó manejar. ¿Sí? Mucho. Sí, sí. No me cansa manejar, sí, siempre. Te gusta mucho manejar, te gusta viajar, pero pasan cosas. El mejor momento que quedó en nuestros recuerdos, que fue haber recorrido, creo que como 50 kilómetros, que parecieron 1000, enganchados a 1 metro de un camión que nos llevaba de remolque a 100 kilómetros por hora. O parecían. Contanos ¿Cómo quién es. consiguieron el testimonio ese? Es mi amigo del alma, desde la adolescencia, nos conocemos en Necochea. Sí. Él había hecho el curso de buzo y quería ir a Puerto Madryn. Habíamos organizado un viaje entre varios amigos para ir a Puerto Madryn a bucear. Sí. Ese viaje se frustró porque el que ponía el auto a último momento se bajó del viaje. Y entonces a mí se me ocurrió, nosotros teníamos con mi hermano un autito que mi papá nos había regalado cuando habíamos empezado la facultad, que era un Renault Dauphine. Y yo le dije a Santiago, si te animás, vamos. Y me dijo, si vos me decís que llega, yo me subo. Y así que nos fuimos a Puerto Madryn y Península de Valdés en un Renault Dauphine. Manejando vos sin parar. Yo manejando sin parar, imagínate la velocidad. Claro. Y a la vuelta, el pobre Dauphine a la altura de San Antonio ya volviendo, porque habíamos hecho toda la vuelta, Península de Valdés, adentro de la península, por todos lados habíamos andado, a la vuelta se rompe. Paramos un camión y los camioneros, en general en el sur, son muy solidarios, las personas en las rutas. Dijo, sí, yo lo llevo. Y nos enganchó con una ringa atrás del camión. Y tiró. Y tiró. Y vamos nosotros, creo que íbamos flameando atrás, porque el Dauphine nunca anduvo tan rápido como atrás de ese camión. ¿Siempre quisiste ser ingeniero? Sí, sí, sí. Desde que iba a la escuela primaria. Yo fui a vivir a La Plata, que es una ciudad familiar, porque mi familia es de La Plata. Así que yo tenía mis tíos, mis primos y todo. Fui a vivir a casa de mi nona, mi gran ídola de la vida. Y después a mí me gustaba estudiar. ¿Te gusta estudiar? Sí, me gusta estudiar. Claro, este es el tema. Y eran unas épocas muy difíciles. A mí me tocó empezar el segundo año de la dictadura. Yo empecé en el año 77, en plena dictadura, con soldados que nos apuntaban con fusiles en las calles. Yo entré a la universidad, a la facultad a dar examen de ingreso. Formamos cola por la calle 1 en La Plata, ahí donde está la central de ingeniería. Y había camiones con soldados, cañones, soldados tirados en el piso con ametralladoras apuntándonos, soldados con fusiles. ¿Qué sentías? Yo tenía miedo porque yo decía, si acá alguien de los que está acá es un terrorista y empieza a hacer lío, ¿qué hacemos? O sea, ¿a quién le disparan? En estos tiempos que vivimos con miedo, no sé, con esto de la pandemia, viste, tenemos que estar con barbijos y demás, uno vive como más atemorizado, pero en ese momento también. Sí, claro, las recomendaciones cuando yo me fui a La Plata a estudiar, eran no hables con nadie. La facultad era una especie de
no sé cómo decirte, de templo en el que no se podía ni hacer un ruido. Yo me iba a tomar clases, me sentaba y ni siquiera miraba a quien tenía a mi lado. No anotes la dirección de nadie, las recomendaciones, no anotes el teléfono de nadie, porque a vos te agarraban con el teléfono de alguien que sospechaban que era un terrorista y te levantaban a vos y te llevaban. También. Lo que nosotros no nos enterábamos era quiénes desaparecían de los alrededores nuestros, porque yo no conocía a la gente. Porque no los mirabas, no Exacto. los veías. No, pero así era. La facultad era un sepulcro. Difícil. Y en la calle yo tomaba el ómnibus para ir desde mi casa a la facultad y en plena calle 13 de La Plata había un camión del ejército, paraba el ómnibus, todos abajo, manos contra el ómnibus así, a revisarnos como si fuéramos delincuentes, y a mí un soldadito, no me lo olvido más, que no sería mucho más grande que yo, me agarró, yo iba con carpetas y libros, me agarró las carpetas y empezó hoja por hoja a hacer así, a revisarla. Otra de las cosas, no vayas a dibujar una estrella de 5 puntas, por favor, me decía mi papá, no me olvido más. Porque era el símbolo del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y a veces nosotros jorobando dibujábamos estrellas de 5 puntas. Sí, sin levantar la lapicera, ¿viste? Sí, Como un juego. esa, así, como un juego. Claro. Bueno, no se te ocurra tener una estrella de 5 puntas dibujada en una hoja, porque eso era suficiente para que te llevaran. Y de repente pasa esto. Cuando te recibías en La Sí. Plata, salías y lo primero que hacían eran cortarte el pelo, romperte toda la ropa y tirarte todo lo que hubiesen encontrado. Lo que traían del zoológico, por ejemplo. No. Sí, claro. Y hay una historia de ese saco, ¿no? Ese saco es el saco de secundario. Ajá. Cuando yo iba a la escuela técnica, en la escuela técnica se usaba uniforme en esa época. Y yo lo tenía como cábala para dar los exámenes. Lo usé me lo llevé a La Plata y lo usaba de cábala para dar los exámenes. Ni te cuento cuando el examen era en diciembre, ¿no? No, Andar con claro. saco de... Era el único abrigado. Bueno, pero sirvió. Pero sirvió. Y ese fue su último servicio. Ujú. Iba creciendo tu familia, tus 3 hijos, Rodrigo, Nico, y después con los años llegó Mili. Y estábamos contando experiencias y hablando de fútbol seguramente, y vos nos dijiste que cuando eras chico jugabas. Quiero que nos cuentes cómo te definís como jugador y por qué te ponían solamente cuando iban ganando. Ella tiene derecho a hablar porque es una excelente jugadora. Nosotros somos una familia de futbolistas. Sí. Mis hermanos, mis sobrinos, jugaron al fútbol bien. Y bueno, yo también en su momento, cuando éramos chicos, con mi hermano, el que me sigue a mí, que me llevó 1 año, jugamos. Yo era un perro jugando al fútbol. ¿Era malo? Era malo. Y entonces yo le contaba y ella se reía, yo jugaba de 4 en una escuela de fútbol de Necochea que viajaron a Uruguay a jugar, la verdad jugaba muy bien ese equipo. Y ella se reía porque yo dije, cuando vinieron los uruguayos a jugar a Necochea, yo jugué, porque mi hermano me dice, ¿te acordás que vos jugaste, no? Digo, sí, me acuerdo que me pusieron cuando íbamos 4-0. O sea, ahí se animó, dijo, bueno, Un ratito que si entre. se manda un lío Claro. Y bueno, llegó hasta un punto en el que dije, basta, el fútbol no es para mí. Y cuando me quisieron fichar en un club de Necochea, dije que no. Ah, muy bien, muy bien. Pero era malo. Malo jugando al fútbol, pero buen hincha, fanático de gimnasia. Sí. ¿Y qué pasó cuando tu hija es fichada? Y no sé, es muy difícil de describir la emoción que se siente. Sí. Primero por el sueño logrado por ella, que luchó mucho por eso. El sueño de un hijo. El sueño de un hijo logrado, eso es... Tremendo. Segundo, que con la camiseta de nuestros amores. Claro. O sea, de mi papá, heredada, mi pasión por gimnasia es heredada de mi papá. O sea, que también me remite a eso, digamos. Yo prefiero decir que soy un ferviente hincha, no un fanático. Bien. Y bueno, y ver el sueño cumplido de ella. Y ver que está haciendo un camino, abriendo un camino que es el primero que se abre en Argentina. Porque Claro. el fútbol femenino profesional empezó ahora y ella justo está ahí. Pero no está ahí de casualidad, está ahí porque es muy perseverante. Rodrigo se recibió de... Bueno, en el caso de él, ingeniero electrónico, porque ahora se llama así la carrera. Pero, digamos, sigue tus pasos, le gusta... Sí. Nicolás fue para el lado de la medicina. Y Milagros, claro, estudia profesorado de educación física, paralelo al trabajo ahora de jugadora de fútbol, porque ahora tiene un contrato firmado con gimnasia y... Sí, es un trabajo, Y es un claro. trabajo. ¿Cuál es tu próximo sueño, objetivo? Me aburro mucho haciendo siempre lo mismo. Y a mí me encantan los proyectos y ponerlos en marcha y lanzarlos y ver los que viven y que andan solos. Eso me pasó con el pager en su momento, con la internet luego, con
con todo el desarrollo de Telpin fuera de Pinamar. La televisión obviamente fue otro de los grandes proyectos y ahora es el móvil, Bien. el servicio celular que vamos a dar a partir de probablemente mediados de este año, que ya tiene su marca, que se llama Imowi, y estoy muy enfocado en poner ese servicio en funcionamiento. Y después unas nuevas tecnologías de mejora de la experiencia de los clientes respecto del servicio de Internet. El servicio de Internet es un servicio muy complicado de dar, muy variado en la forma de uso de la gente y en todo el mundo muy cuestionado por las personas. O sea, los clientes en general, no en Argentina, no en Pinamar, no en Argentina, en todo el mundo, la mayoría de la gente está insatisfecha con su servicio de Internet. ¿Porque todo nos parece poco? Porque ¿O todo porque... nos parece poco, porque evoluciona, porque aparte depende de muchas variables que son difíciles de manejar y que la gente no entiende. Y bueno, todo eso es un desafío para las empresas de servicios como nosotros, porque tenemos que tener a mano las herramientas para poder hacer que esa experiencia de usuario sea la que el usuario está esperando. Sin embargo, en este 2020, digamos, nuestra vía de comunicación, la de todos, absolutamente todos, fue Internet. Exacto, no, y va a seguir siendo así cada vez más. Esto es tema de cuánto seminario web encuentres, opiniones de las empresas, o sea, todos estamos preocupados por lo mismo. Tenemos que hacer que la Internet, que funcione, ya sabemos que funciona, ya tenemos toda la tecnología para que las cosas andan bien, pero el desafío es ajustarlo a cada necesidad. Hoy Bien. una casa es un mundo y otra casa es otro mundo distinto. ¿No? Acá tenemos a chicos que van a la escuela y toman clases remotas, matrimonio que trabaja en forma remota y pueden estar todos a la vez, chicos que juegan con su PlayStation, padres que miran películas en las plataformas o miran televisión o qué sé yo, y gente que trabaja con sistemas, cada vez va a haber más. Claro. Equipos en la casa que se conectan a Internet, el famoso Internet de las cosas, atrás de lo que también estamos trabajando, porque todo eso tiene que conectarse a Internet y la Internet de la casa tiene que soportarlo. Entonces el desafío ahora es ir detectando esas necesidades, ofrecer las soluciones, o sea, es como un juego todo el tiempo de ajuste fino, ajuste fino, ajuste fino. Eso es lo que viene y es lo que a mí me entusiasma mucho porque quiero tener un sistema que haga ese ajuste fino, bien fino. Perfecto. Y tener a nuestros asociados ultra satisfechos con los servicios que brindamos.